Bienvenidos estudiantes a una nueva clase. En este caso hablaremos de la nomenclatura de compuestos orgánicos no lineales. Para entender de mejor manera este video, te recomiendo ver los dos anteriores. Uno en el que hablamos de los compuestos alcanos y otro en el que hablamos de los compuestos alquenos y alquinos. Una vez que hayan visto esos dos videos, te recomiendo recién ver este. Para empezar, lo primero que deben entender es que los compuestos lineales son aquellos que posean solamente una cadena posible, como por ejemplo el compuesto número 1, el cual solamente posee una cadena, que es la que estoy encerrando. Como podemos ver en este momento, en el ejemplo número 2, encerramos su cadena, a pesar de que está chueca, por decirlo de alguna manera, igualmente hay una sola forma de encerrarlo, como se puede ver a continuación. En cambio, en el ejemplo número 3, hay dos formas en las que se puede encerrar la cadena más larga. Esta es la primera manera en la que se puede encerrar la cadena. Veamos cuál es la segunda manera. Y esta es la segunda forma en la que se puede encerrar la cadena principal. Si se dan cuenta, en ambas oportunidades nos quedó un carbono fuera de la cadena principal, que es la que encerramos. En este caso, el carbono que nos quedó afuera lo encerraré de color azul. Ahora veamos el ejemplo 4, el cual también tiene más de una manera de encerrar su cadena. Como pueden observar, lo que acabo de encerrar en rojo sería una de las posibilidades de las cuales yo puedo encerrar su cadena. Veamos qué otras posibilidades hay. Pero también tendríamos esta segunda posibilidad. Cuando nos ocurra esto y no sepamos de qué manera encerrar la cadena principal, tenemos que preguntarnos cuál de las dos maneras engloba la mayor cantidad de carbonos. En este caso, la cantidad de carbonos que englobamos serían 6. Veamos cuántos logramos encerrar de la otra manera. Como podemos ver ahora, la cadena que encerramos posee solamente 5 carbonos, a diferencia de la cadena anterior. La IUPAC nos dice que para encerrar correctamente la cadena principal, esta debe tener la mayor cantidad de carbonos posibles. Por ello, la manera correcta sería la siguiente, ya que de esta manera la cadena principal posee el mayor número de carbonos, que habíamos dicho que era 6, y nuevamente encerraré de color azul lo que me quedó fuera de la cadena principal. Dicho de otra manera, la cadena principal es aquella que engloba el mayor número de carbonos, y lo que se queda fuera de dicha cadena principal lo conoceremos como radical. Si nos vamos al ejemplo 1, podemos observar que la cadena principal engloba todos los carbonos, no se encuentra ningún radical. Lo mismo sucede con el ejemplo 2. En el ejemplo 2, la cadena principal engloba todos los carbonos del compuesto orgánico. Pero si nos fijamos tanto en el ejemplo 3 como en el ejemplo 4, la cadena principal, que es lo que se encuentra encerrado de color verde, deja fuera un CH3. Lo mismo pasa con el ejemplo 4. La cadena principal, si bien engloba la mayor cantidad de carbonos, deja por fuera un CH3. Ese CH3 que queda afuera lo conoceremos como radical. Es decir, todo lo que quede fuera de la cadena principal lo llamaremos radical. Para entenderlo de mejor manera, realizaremos los siguientes ejemplos. Aquí vamos a utilizar los mismos prefijos que alcanos, alquenos y alquinos, las mismas terminaciones ano, eno, ino, y el mismo prefijo di, tri y tetra cuando se repita más de un doble o triple enlace. En el caso del radical, ya enseñaré cómo se nombran. Primero que todo, debemos encerrar la cadena más larga. Probemos con esta cadena. En esta cadena tenemos 4 carbonos. 3, 4. Veamos qué pasa. Decido encerrar la cadena principal de otra manera. Si lo encierro de esta segunda manera, igualmente tendría 4 carbonos en mi cadena principal. Por ende, como ambas cadenas principales engloban la misma cantidad de carbonos, que en este caso es 4, da igual cuál de las dos yo decido utilizar, ya que no alterará el nombre. En este caso, para no borrar, voy a utilizar la que ya tengo escrita. Como es habitual, empezamos escribiendo el prefijo. Sin embargo, solo contaremos los carbonos que se encuentran dentro de nuestra cadena principal. Es decir,
ese H3 que se encuentra afuera no cuenta para la cantidad total de carbonos cuando yo vaya a colocar el prefijo. En este caso solamente tenemos 4 carbonos en nuestra cadena principal. Y cuando tenemos 4 carbonos, como nos dice nuestra tabla de prefijos, empezará con but. Ahora, si observamos la cadena principal, que está encerrada de color rojo, nos daremos cuenta que no hay ni dobles ni triples enlaces, solamente hay enlaces simples. Por ello, su terminación será ano. Con esto ya hemos terminado de nombrar nuestra cadena principal. Ahora nos falta nombrar lo que se encuentra afuera, que como les dije anteriormente, lo llamamos radical. Existen varios tipos de radicales. Algunos tienen un solo carbono, como es el que tenemos en este momento. Algunos pueden tener 2 carbonos, 3 carbonos e incluso más. Para nombrar el radical utilizaremos la siguiente fórmula, ya que su nombre se compone de 2 partes. La parte inicial del nombre corresponde a uno de los 10 prefijos ya conocidos, y la parte final simplemente escribimos il. En este caso, como el radical tiene un único carbono, como vemos en la tabla, iniciaría con el prefijo met. Y luego, como dice la fórmula, simplemente le escribimos la palabra il. Dicho de otra manera, este radical se llama metil. Y según la regla de la UPAC, se escribe antes del nombre de la cadena principal. Es decir, lo escribimos delante del butano. Como se puede observar en este momento. Pero no basta con solamente escribirlo. Al igual que con los dobles y triples enlaces, tenemos que colocar la ubicación donde se encuentra este metil. En este caso, como se puede observar, el metil está enlazado en el carbono 3 de la cadena principal, que es el que acabo de encerrar. Por ello, escribimos la posición antes del nombre. Como se puede ver a continuación. Y recordemos que en videos pasados yo les dije que los números y las letras se separan por guiones. Así que no olviden colocar el guión para separarlo de la M del metil. Ahora por fin tenemos el nombre completo de nuestro primer ejemplo. En este caso se llama 3-metilbutano. Vamos con el ejemplo 2. En el ejemplo 2 tenemos esta cadena principal. También podemos tener esta otra cadena principal. O esta otra cadena principal, ya que todas las cadenas que he encerrado poseen la misma cantidad de carbonos, que en este caso es 4. Para no volver a borrar, voy a utilizar la cadena que está presente en este momento. Y voy a enumerar los carbonos. En este caso he empezado a enumerar de izquierda a derecha. Pero como vimos en alquenos y alquinos, la numeración tiene que estar en disposición para que la posición de los radicales esté en el menor número posible. En este caso tenemos un radical unido al carbono 2 y tenemos un segundo radical unido al carbono 3. Pero ¿qué pasa si empezamos a enumerar desde el otro extremo? Entonces los radicales quedarían uno en la posición 2 y el otro en la posición 3. En este caso, da igual desde qué extremo yo empiezo a enumerar, ya que en ambos casos la posición de los radicales son las mismas. Pero para no borrar, utilizaré la numeración actual. Y al igual que en el ejemplo anterior, debo partir colocando el nombre de la cadena principal. En este caso, como posee 4 carbonos, iniciaría con but. Como no posee ni dobles ni triples enlaces, la terminación sería ano. Por ende, en este caso, también estamos en presencia de un butano. Ahora nos toca escribir los radicales. En el caso de radical que está en el carbono 3, como posee un solo carbono en su estructura, empezaría con met, y al igual que todo el resto de los radicales, terminaría en il. Así que también tenemos un metil. En el caso de radical que está en el carbono 2, también tiene un solo carbono en su estructura. Así que también empieza con met. Y, como todos los radicales, también termina en il. Dicho de otra manera, tenemos dos radicales del tipo metil. Para estos casos, al igual que el ejemplo anterior, iniciamos escribiendo metil. Pero en este caso, para indicar que tenemos
más un radical del mismo tipo, usaremos uno de los mismos prefijos que utilizábamos para indicar que teníamos más de un doble enlace o más de un triple enlace. Es decir, utilizamos el prefijo di, tri o tetra. En este caso, como son solamente dos radicales iguales, utilizamos el prefijo di y lo colocamos antes del metil. Y finalmente, solo nos queda colocar la ubicación de ambos metil. Uno de ellos, como habíamos dicho anteriormente, se encuentra en la posición 2 y el otro se encuentra en la posición 3. Y como acostumbramos a hacer, separamos los números de las letras con un guión. Por ende, el nombre de este compuesto orgánico sería 2,3 dimetilbutano. Ahora pasemos al ejemplo número 3. En este caso, ya me he dispuesto a encerrar la cadena principal. Ahora lo que debo hacer es fijarme cómo voy a enumerar los carbonos. Voy a empezar con esta enumeración. Si utilizamos la numeración que acabo de colocar, el metil quedaría en la posición número 2 y el doble enlace quedaría en la posición número 3. Sin embargo, si empezamos a contar desde el otro extremo, y si nos fijamos en el número de posicionamiento, el primero de estos posee una numeración más grande, ya que es 2,3. En cambio, la segunda opción es 1,3. Por ello, utilizaríamos esta segunda opción, ya que nos da números más bajos. Además, la UPAC siempre nos dice que cuando empecemos a enumerar, los dobles y triples enlaces tienen que quedar en la posición más baja posible y tienen prioridad por sobre los radicales. Es decir, primero nos debemos preocupar que los dobles y triples enlaces queden en la posición más baja posible y recién nos preocupamos por los radicales. Esta enumeración. Entonces, empezamos nombrando la cadena principal, que empezaría con el prefijo but, ya que también tiene 4 carbonos. Colocamos el número de posicionamiento del doble enlace, que en este caso es el 1, y la terminación, que sería eno, ya que estamos hablando de un alqueno. Ahora que hemos nombrado la cadena principal, solo nos queda escribir nuestro radical, que en este caso igualmente estamos en presencia de un metil. Y como es costumbre, escribimos un número de posicionamiento, que es el 3. Así que nuestro tercer compuesto orgánico se llamaría 3-metilbut-1-eno. Vamos ahora finalmente con el ejemplo 4. Para ello, también debemos encerrar la cadena principal. Recordemos que la cadena principal normalmente es la que posee mayor número de carbonos. Como podemos observar, en este caso la cadena principal posee 6 carbonos. Ahora veamos qué otras posibilidades hay. Si usamos esta segunda opción, nos daremos cuenta que posee menor número de carbonos. Así que la opción que yo borré anteriormente sería la cadena principal, que posee mayor número de carbonos, ya que esa poseía 6 y esta solamente posee 5 carbonos en su cadena. Sin embargo, la UPAC nos dice que los dobles y triples enlaces se deben siempre incluir en la cadena principal. Por ello, si encerramos de la forma anterior, nuestro doble enlace quedaría fuera de la cadena principal. Y según la UPAC, eso no se puede permitir. Así que, a pesar de que esta cadena no es la más larga, obligadamente va a ser nuestra cadena principal, porque obligadamente tiene que estar el doble enlace en dicha cadena. Una vez teniendo claro eso, nos disponemos a escribir el nombre de nuestra cadena. En este caso, como posee 5 carbonos, iniciaría con el prefijo pent. Ahora, si nos damos cuenta, la enumeración que yo coloqué está errónea, porque el doble enlace queda en la posición 4, y yo siempre debo buscar que el doble enlace quede en la posición menor posible. Por ello, debo cambiar mi numeración de esta a esta, para que el doble enlace esté en la posición menor posible. Les recuerdo que cuando enumere los carbonos, el doble y el triple enlace siempre deben quedar en la menor posición posible. Luego de eso, recién se ocupan de los radicales. Una vez que tengamos la numeración correcta, escribimos la posición del doble enlace, que en este caso es el carbono 1. Y la terminación sería eno. Ahora que ya le dimos nombre a la cadena principal, solamente nos falta colocar el nombre de los radicales. En este caso, el radical que acabo de encerrar tiene 2 carbonos.
Por ello, no empezaría con el prefijo met, sino que como tiene dos carbonos, empezaría con el prefijo et, como nos dice la tabla de prefijos. Y como cualquier otro radical, terminaría con la palabra il. Dicho de otra manera, este radical se llama etil. Así que una vez que ya sabemos su nombre, simplemente lo escribimos en nuestra nomenclatura. Y no debemos olvidar de colocar su número de posicionamiento. De esta manera sabemos que el ejemplo número 4 se llama 2-etilpent-1-eno. En futuros videos colocaré más ejemplos para que puedan ver más situaciones en las que se haga difícil enumerar los carbonos o encerrar la cadena principal. Así que nos vemos en la próxima. Saludos.